Administrar. Quería administrar mi donación para quedarse con parte del dinero. Es una idea interesante, le dije. ¿Y cómo funcionaría esa fundación? Bueno, cada uno de nosotros podría ser director, cobrar un salario por administrar los fondos, y así nos aseguramos de que todo se maneje correctamente. Cobrar un salario por administrar mi donación. Mi hijo quería convertir mi caridad en su negocio. Leonardo, le dije, déjame pensarlo. Esa misma semana vinieron Mónica y Patricia juntas con una propuesta similar. Querían que la donación se canalizara a través de una fundación que ellas gestionarían, para asegurarnos de que todo se haga correctamente, decían. Marcos también apareció con ideas parecidas. Todos querían ayudarme a administrar mi generosidad. Era increíble. Ni siquiera cuando yo quería donar mi dinero, podían dejarme en paz. Tenían que encontrar la manera de beneficiarse. La verdad sale a la luz 2 meses después de mi cumpleaños. Decidí que era momento de revelarles la verdad. Los convoqué a todos para una reunión familiar. Les dije que tenía noticias trascendentales sobre el testamento. Llegaron puntuales, ansiosos, todos con sonrisas falsas y expectativa genuina. «Familia», les dije, como ustedes saben, he estado reflexionando profundamente sobre el futuro de nuestro patrimonio familiar. «Sí, papá», dijeron al unísono. «He tomado una decisión definitiva». Los ojos les brillaron de expectativa. He decidido donar absolutamente todo mi patrimonio a obras benéficas. Todo. Las propiedades, los negocios, las cuentas bancarias. Todo. Las caras se les alargaron, pero mantuvieron las sonrisas. «Pero papá», dijo Leonardo, «¿qué hay de la fundación familiar que habíamos discutido?» «No habrá fundación familiar, Leonardo. La donación será directa a organizaciones ya establecidas. Organizaciones serias que ya tienen experiencia en gestionar fondos de caridad». Ahí se empezaron a poner nerviosos. «Papá», dijo Mónica, ¿no te parece que estás tomando una decisión demasiado drástica? «No, Mónica, me parece que estoy tomando la decisión correcta». «Pero papá», intervino Marcos, «nosotros somos tu familia. ¿No crees que merecemos algo?» «Marcos», le respondí, «ustedes ya recibieron todo lo que merecían. La mejor educación, las mejores oportunidades, todo el amor que pude darles. El resto lo construí yo, y yo decido qué hacer con eso». Patricia, siempre la más emocional, se largó a llorar. «Papá, no puedes hacernos esto. Somos tus hijos». «Muy cierto, Patricia», le dije. «El día de mi cumpleaños los escuché a todos hablando de mí, como si fuera un obstáculo para sus planes financieros. Los escuché planificando declararme incompetente para anular mis decisiones. Y ahora me dicen que soy injusto con ustedes». El silencio fue absoluto. Se dieron cuenta de que yo sabía todo. Gabriela, mi nuera, fue la primera en reaccionar. «Don Eduardo, si usted nos escuchó esa noche, debe entender que estábamos preocupados por usted, por su estado mental». «¿Mi estado mental?», le pregunté. «Mi estado mental está mal porque quiero ayudar a gente pobre». «No es eso», dijo Carolina. «Es que nos pareció extraño que de repente quisiera regalar todo». «¿Extraño?», les dije. «¿Saben qué me parece extraño a mí? Que ninguno de ustedes haya trabajado jamás en mis negocios, pero todos quieran heredar lo que esos negocios produjeron». «Papá», dijo Marcos, «nosotros trabajamos. Todos tenemos nuestros empleos». «Sí», les respondí. «Tienen empleos que consiguieron gracias a la educación que yo les pagué, en universidades que yo financié, con contactos que yo les facilité, pero nunca se interesaron por aprender cómo construí todo esto. Era verdad,
En 30 años de vida adulta, ninguno de mis 4 hijos había mostrado interés genuino por trabajar conmigo, por aprender el negocio, por contribuir al crecimiento del patrimonio familiar. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y las personas a las que voy a donar mi dinero? Les pregunté. Esas personas van a estar agradecidas por la ayuda. Ustedes solo están enojados porque no les corresponde a ustedes. Leonardo se puso de pie. Papá, esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar el testamento. Impugnen lo que quieran, Leonardo. Mi abogado me aseguró que estoy en pleno uso de mis facultades y que puedo disponer de mis bienes como desee. Vamos a demostrar que no estás en tus cabales, dijo Marcos. Perfecto, le respondí. Háganlo. Van a quedar en ridículo cuando los médicos confirmen que estoy perfectamente sano mental y físicamente. Mónica trató de usar la carta emocional. Papá, somos tu sangre. No puedes preferir a extraños antes que a nosotros. Mónica, le dije, ustedes demostraron que para ustedes yo soy un extraño que les debe una herencia. Yo prefiero dar mi dinero a extraños agradecidos que a familia desagradecida. Se fueron esa tarde jurando que iban a impugnar el testamento, que no me iban a permitir regalar su herencia, que iban a demostrar que yo no estaba en condiciones de tomar esas decisiones. No volví a verlos durante 8 meses. La batalla legal. Durante esos 8 meses, mi vida cambió completamente. Por primera vez en años me sentí libre. Libre de las expectativas de mi familia. Libre de la presión de mantener un patrimonio para gente que no lo valoraba. Comencé a visitar las organizaciones benéficas a las que iba a donar mi patrimonio. Conocí a los directores. Vi el trabajo que hacían. Comprendí realmente cómo iban a utilizar mi dinero. En un comedor infantil del barrio obrero, conocí a doña Rosa, una señora de 68 años que cocinaba para 300 niños todos los días, con una sonrisa que me emocionaba hasta las lágrimas. Don Eduardo, me dijo cuando le conté sobre mi donación, usted no imagina la cantidad de niños que van a poder comer gracias a su bondad. Bondad. Una palabra que hacía años no escuchaba aplicada a mí. También visité un asilo de ancianos, donde conocí a don Alberto, un hombre de 85 años que había sido abandonado por sus hijos y que pasaba los días mirando por la ventana, esperando visitas que nunca llegaban. Eduardo, me dijo, qué afortunado eres de tener familia que te aprecia. Le conté mi historia y se quedó pensando un largo rato. ¿Sabes qué? Me dijo. Yo prefiero estar solo que mal acompañado. Mi familia me abandonó, pero al menos no me mintió durante años haciéndome creer que me querían. Tenía razón. Don Alberto estaba en una situación más honesta que la mía. 8 meses después de aquella reunión familiar, recibí una notificación judicial. Mis hijos habían cumplido su amenaza. Estaban impugnando mi testamento por incapacidad mental del causante. Me reí cuando leí el documento. Llamé al doctor Fernández. «Doctor, me llegó la demanda». «¿Qué necesita hacer, don Eduardo? Vamos a defendernos. Vamos a demostrar que estoy perfectamente cuerdo y que mis decisiones son válidas». El proceso judicial duró 1 año completo. Mis hijos contrataron psiquiatras, psicólogos, neurólogos. Me sometieron a estudios, tests, evaluaciones exhaustivas. Querían encontrar alguna evidencia de que yo no estaba en condiciones de manejar mi patrimonio. Todos los estudios arrojaron el mismo resultado.
Estaba perfectamente sano, mental y físicamente, más sano que muchos hombres de mi edad. El juez que llevaba la causa me citó para una entrevista personal. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con expresión seria pero amable. Don Morales, me dijo, sus hijos alegan que usted está tomando decisiones irracionales motivadas por problemas psicológicos. ¿Qué puede decirme al respecto? Señor juez, le respondí. Trabajé 57 años para construir un patrimonio. Durante todos esos años pensé que lo hacía para mi familia. El día de mi cumpleaños descubrí que mi familia solo me ve como una fuente de dinero. ¿Le parece irracional querer donar mi dinero a gente que realmente lo necesita? ¿Y por qué no dejar algo para sus hijos? Porque mis hijos ya recibieron todo lo que necesitaban de mí. Educación, oportunidades, amor. El dinero que construí después es mío, y yo decido qué hacer con él. El juez me observó durante un largo momento. Don Morales, voy a ser franco con usted. He visto muchos casos de familias peleando por herencias, pero nunca vi un caso donde los hijos demanden al padre por querer hacer caridad. ¿Y qué opina usted, señor juez? Opino que usted tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera con su patrimonio, y opino que sus hijos deberían estar orgullosos de tener un padre tan generoso. La sentencia y el nuevo comienzo. La sentencia fue contundente. El testamento era válido. Yo estaba en pleno uso de mis facultades, y mis hijos no tenían derecho legal alguno sobre mi patrimonio mientras yo estuviera vivo. Pero la sentencia también incluía algo más. El juez había ordenado que mis hijos pagaran todas las cosas. Llevo 76 años en este mundo. Me llamo Eduardo Morales y soy propietario de 6 inmuebles, 3 empresas prósperas y una fortuna que pocos podrían imaginar. Pero en la celebración de mi 76º cumpleaños, rodeado de toda mi familia, mi yerna se atrevió a gritarme: «¡Su plata no nos importa, anciano!». Esa misma noche modifiqué todos mis documentos legales y los excluí completamente de mi herencia. Lo que estás por escuchar no es simplemente un relato de venganza. Es la historia de cómo un hombre que construyó todo desde cero descubrió que su propia sangre lo despreciaba mientras fantaseaba con apoderarse de su patrimonio. Escucha hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me sigues, porque esta situación le puede ocurrir a cualquier persona mayor que haya dedicado su existencia a construir un legado. Los cimientos de mi imperio. Para comprender bien esta historia, debo contarte cómo llegué hasta aquí. No heredé millones, los construí con mis propias manos. Durante 57 años trabajé sin descanso para levantar lo que hoy es mi imperio. Todo comenzó en 1968, cuando abrí un pequeño taller de reparación de maquinaria. Tenía 24 años, acababa de casarme con mi Isabel, que Dios la tenga en su gloria, y nuestros ahorros apenas alcanzaban para el primer mes de alquiler. Pero yo poseía algo más valioso que el capital, una voluntad de hierro para prosperar. Trabajaba 16 horas diarias, incluidos los fines de semana. Reparaba equipos durante el día y estudiaba ingeniería mecánica por las noches para perfeccionar mi oficio. Isabel me esperaba despierta con la cena lista, sin una sola queja, aunque yo llegara pasada la medianoche. Poco a poco fuimos creciendo. Primero expandí el taller, luego compré el galpón completo. Después inauguré una segunda sucursal, luego una tercera, cuarta, quinta. En 25 años había creado la red de talleres industriales más importante de 3 provincias. Pero mi visión no se detuvo ahí.
Con las ganancias comencé a adquirir bienes raíces. Primero una propiedad para rentar, después 2, 3, 4. Hoy poseo 18 inmuebles que generan ingresos mensuales constantes. También diversifiqué mis inversiones. Tengo participación en una empresa textil, acciones en 4 compañías diferentes y hasta una parte de un establecimiento agrícola. Todo producto del esfuerzo, del ahorro y de la visión empresarial. Mis 4 hijos presenciaron cada sacrificio. Vieron cómo su padre se levantaba antes del amanecer y se acostaba después de medianoche. Vieron cómo posponíamos vacaciones para reinvertir cada peso. Vieron cómo cada centavo tenía un propósito: engrandecer el patrimonio familiar. Les pagué los mejores colegios privados, universidades de prestigio, viajes internacionales, automóviles cuando alcanzaron la mayoría de edad. Nunca les faltó absolutamente nada. Más aún, siempre tuvieron lo mejor de lo mejor. Mi hijo mayor, Leonardo, estudió finanzas en Inglaterra. Mi hija Mónica se graduó como médica en una universidad privada exclusiva. Mi hijo Marcos estudió arquitectura en España. Mi hija menor, Patricia, hizo relaciones internacionales en Francia. A todos les brindé la educación que yo jamás pude tener. Todos se graduaron con las máximas distinciones. Todos consiguieron empleos prestigiosos. Todos formaron sus propias familias. Yo me sentía orgulloso. Pensaba que había logrado criar 4 profesionales exitosos que continuarían construyendo sobre mis cimientos. ¡Qué equivocado estaba! Las señales que ignoré cuando Isabel falleció hace 9 años. Quedé solo en esta casona repleta de recuerdos y silencio. Mis hijos venían a visitarme regularmente, por supuesto, pero siempre había algo extraño en esos encuentros. Algo que no lograba definir con precisión, pero que me generaba incomodidad. Las conversaciones inevitablemente derivaban hacia temas financieros. No de forma directa, pero siempre terminábamos hablando de eso. Que si los negocios marchaban bien, que si las propiedades habían aumentado su valor, que si había realizado alguna inversión nueva. «Papá», me decía Leonardo, «deberías considerar retirarte, disfrutar un poco del dinero que tanto esfuerzo te costó ganar. Retirarte, como si trabajar fuera una carga para mí y no mi verdadera pasión». «Papá», me decía Mónica, «a tu edad ya no deberías preocuparte por los negocios. Delega todo y dedícate a viajar, a descansar». ¿Delegar? ¿En quién? Ninguno de mis hijos había mostrado interés genuino por aprender cómo funcionaban mis empresas. Lo más llamativo era precisamente eso. Ninguno se ofrecía para ayudarme. Todos habían estudiado carreras relacionadas con los negocios. Todos poseían los conocimientos necesarios, pero ninguno me decía: «Papá, quiero trabajar contigo. Quiero aprender cómo manejas todo esto». En cambio, sus conversaciones siempre giraban alrededor de qué sucedería con todo cuando yo ya no estuviera. No lo expresaban abiertamente, pero se notaba en las miradas cómplices, en los comentarios aparentemente casuales, en las preguntas supuestamente inocentes. El año anterior, empecé a percibir cosas que antes no veía. O tal vez las veía, pero no les daba importancia. Mis hijos cuchicheaban entre ellos cuando creían que yo no los escuchaba. Interrumpían sus conversaciones cuando yo entraba a una habitación. Cambiaban de tema cuando me acercaba. Una ocasión escuché a Marcos hablando por teléfono en el jardín. No creo que el viejo resista mucho más. Ya está muy anciano, y cuando se vaya, nosotros vamos a estar muy bien posicionados económicamente. Muy bien posicionados cuando yo muriera.
mi propio hijo esperando mi partida para prosperar financieramente. Otra vez escuché a Patricia conversando con su esposo en el comedor durante una reunión familiar. Mi papá tiene una fortuna increíble. Cuando ya no esté, nos va a corresponder una cantidad considerable a cada uno. Con eso nos mudamos al exterior y no regresamos jamás. Ya tenían calculada su parte de mi herencia, pero pensé que eran comentarios aislados, que quizás yo estaba siendo demasiado suspicaz, hasta que llegó mi cumpleaños 76, y todo salió a la luz de la forma más brutal imaginable. La celebración que cambió todo. Había planeado una celebración memorable. Quería festejar que había alcanzado los 76 años con salud, con la mente lúcida, con los negocios florecientes. Quería celebrar rodeado de mi familia, de mis hijos, nietos, toda la descendencia que había logrado formar. Contraté el mejor servicio de banquetes de la ciudad. Comida abundante y exquisita, vinos importados, una torta espectacular de 4 pisos. Decoré toda la residencia con flores frescas, iluminación especial, música en vivo. No escatimé en ningún detalle. Después de todo, era mi cumpleaños 76 y tenía los recursos para darme todos los gustos que deseara. La familia comenzó a llegar al atardecer. Mis 4 hijos con sus respectivas parejas, mis 11 nietos, algunos sobrinos, algunos primos lejanos. Éramos aproximadamente 35 personas en total. La casa se llenó de voces, de conversaciones, de vida. Al principio todo parecía transcurrir normalmente. Los nietos me saludaron afectuosamente. Me entregaron obsequios, me cantaron el cumpleaños feliz. Mis hijos brindaron por mi salud, pronunciaron hermosas palabras sobre cuánto me admiraban. Pero gradualmente empecé a notar detalles inquietantes, conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo me aproximaba, risas que se apagaban cuando yo aparecía, miradas que se cruzaban entre mis hijos como si estuvieran comunicándose algo que yo no debía saber. A las 10 de la noche, cuando ya habíamos cenado y cortado la torta, decidí hacer algo que nunca había hecho en una reunión familiar. Quería hacer un anuncio trascendental. Familia, dije solicitando atención. Quiero aprovechar este momento especial para comunicarles algo importante. Todos guardaron silencio y me observaron expectantes. Seguramente pensaron que iba a hablar de herencias, de testamentos, de distribuir la fortuna. Como ustedes saben, continué, toda mi vida trabajé para construir este patrimonio pensando en ustedes, en brindarles una educación de calidad, un futuro prometedor, una base económica sólida. Los ojos de mis hijos brillaron. Ahí venía lo que habían estado esperando escuchar durante años. Por eso, continué, he decidido donar la mitad de mi fortuna a instituciones benéficas, comedores comunitarios, asilos de ancianos, fundaciones que asisten a personas que genuinamente lo necesitan. El silencio que siguió fue absoluto. Mis hijos se miraron entre ellos con expresiones de shock. Sus esposas palidecieron visiblemente. Hasta algunos nietos adolescentes pusieron caras de confusión total. Leonardo fue el primero en reaccionar. Papá, ¿estás completamente seguro de esa decisión? Es una cantidad considerable de dinero para donarlo así. No es donarlo así, Leonardo. Es donarlo a quienes lo necesitan. Mónica intervino. Papá, pero piensa en nosotros, en tus nietos. Ese dinero nos podría ser extremadamente útil. ¿Útil para qué, Mónica? Todos tienen empleos excelentes, casas hermosas, vidas cómodas.
Marcos no se quedó callado. Papá, con todo respeto, pero creo que estás tomando una decisión muy precipitada. Ese dinero es el fruto de tu trabajo, pero también representa nuestro futuro. ¿Su futuro? Les pregunté. Ustedes no tienen futuro propio. Necesitan mi muerte para tener futuro. Ahí fue cuando la tensión se volvió palpable. Marcos, que siempre había sido el más directo, me dijo: Papá, seamos realistas. Tú no vas a vivir eternamente. Ese dinero, tarde o temprano, va a ser nuestro. ¿Para qué entregárselo a desconocidos? ¿Desconocidos? Lo repliqué. ¿Los niños pobres que no pueden comer son desconocidos? ¿Los ancianos abandonados en instituciones públicas son desconocidos? Patricia, la menor, mi favorita, me soltó la frase que más me hirió. Papá, nosotros somos tu familia. Tu responsabilidad es con nosotros, no con la caridad. Responsabilidad. Mi fortuna era una obligación hacia ellos, pero lo peor aún estaba por venir. La conversación que escuché en medio de esa discusión incómoda, me dirigí a la cocina a buscar más bebidas para calmar los ánimos, y allí escuché lo que cambiaría todo para siempre. No me vieron entrar. Estaban todos en la sala principal, hablando en voz baja, pero no tan baja como creían, y lo que escuché me destrozó el corazón. Este anciano se ha vuelto completamente loco, decía la esposa de Leonardo, Gabriela. ¿Cómo se le ocurre regalar nuestra herencia? Siempre fue un tacaño miserable, agregó la esposa de Marcos, Carolina. Nunca nos dio dinero extra, siempre calculando cada gasto, y ahora quiere hacer beneficencia con nuestra plata. Hay que hacer algo, decía Marcos. Hay que convencerlo de que no done nada, o llevarlo con un psiquiatra para que certifique que no está en sus cabales. ¿Psiquiatra? Y preguntó Mónica. Mejor consultamos con un abogado. Tal vez se puede anular un testamento si se comprueba que estaba confundido cuando lo redactó. Leonardo, mi hijo mayor, el que yo había criado con más dedicación, el que había educado en las mejores instituciones del mundo, dijo algo que me pulverizó. Ese viejo nos está perjudicando deliberadamente. Toda la vida nos prometió que íbamos a heredar todo, y ahora se hace el filántropo. Mi propio hijo, hablando así de mí, por querer ayudar a gente necesitada. Pero lo peor salió de la boca de Gabriela, mi nuera, la madre de 3 de mis nietos. Eduardo siempre fue un viejo avaro que solo sabía acumular dinero. Ahora se hace el generoso, pero es puro teatro. En el fondo sigue siendo el mismo tacaño de siempre. Tacaño. La mujer que había vivido de mis obsequios durante 18 años me llamaba tacaño. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi propia familia, en mi casa, en mi cumpleaños, hablando de mí como si fuera su enemigo, como si mi generosidad fuera un robo hacia ellos. Pero ahí no terminó. Lo que siguió fue aún más devastador. Patricia, mi hija menor, mi preferida, dijo: ¿Saben qué? Yo creo que el viejo está senil. Hay que actuar antes de que done todo. Exacto, dijo Carolina. Mi padre es abogado especializado. Él nos puede asesorar sobre cómo impugnar decisiones tomadas por una persona mayor que no está en plenas facultades mentales. Marcos agregó: y mientras tanto, hay que hacerle creer que apoyamos su decisión, que nos parece maravillosa la idea de la caridad. Así no sospecha que nos estamos organizando. Organizándose contra mí, en mi propia casa. En mi cumpleaños, Gabriela, mi nuera, fue quien pronunció la frase que más me hirió. A mí me da rabia que ese viejo pretenda hacerse el santo ahora. Nunca nos invitó a viajes lujosos, nunca nos pagó vacaciones exóticas, nunca nos regaló una mansión
o un auto de lujo, y ahora quiere regalar millones a extraños. Y entonces llegó el momento culminante, el momento en que Gabriela dijo la frase que cambió mi vida para siempre. «Su plata no nos importa, anciano. Puede guardársela o regalarla. A nosotros no nos interesa. Su dinero no tiene valor aquí, en mi propia casa». El día de mi cumpleaños, la madre de mis nietos me decía que mi dinero no tenía valor. La decisión que tomé, salí de la cocina y regresé a la sala. Todos me miraron con sonrisas fingidas, como si nada hubiera sucedido, como si no los hubiera escuchado planificando declararme incompetente para apoderarse de mi dinero. «Bueno, familia», dije con una calma que no sentía, «creo que es hora de que se retiren. Mañana debo trabajar temprano, ¿seguro, papá?». Y preguntó Mónica, «¿Podemos quedarnos un rato más?». «No», les dije, «prefiero quedarme solo». Uno por uno me dieron besos de despedida. Me dijeron que había sido una celebración hermosa. Me desearon muchos años más de vida y salud. Mentiras, todas mentiras. Leonardo fue el último en irse. Antes de salir me dijo, «Papá, piensa bien lo de la donación. No tomes decisiones apresuradas. No te preocupes, hijo. Voy a pensar muy cuidadosamente todo lo que haga de ahora en adelante». Se fue, y yo me quedé solo en mi casa grande, rodeado de platos sucios, copas vacías, restos de torta, solo con el ruido del silencio y la certeza de que acababa de descubrir la verdad más dolorosa de mi existencia. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta el amanecer pensando en todo lo que había escuchado, en todos los comentarios, en todas las actitudes que ahora cobraban sentido perfecto. No era paranoia, no eran comentarios aislados. Era la verdad. Mi familia me veía como un obstáculo entre ellos y mi dinero. Un obstáculo que tenía 76 años y que tarde o temprano desaparecería para que ellos pudieran disfrutar lo que yo había construido. Al día siguiente llamé a mi abogado, el doctor Fernández, un hombre de absoluta confianza que había manejado mis asuntos legales durante 25 años. «Doctor», le dije, «necesito modificar mi testamento con urgencia». «¿Algún problema?» «¿Don Eduardo?» «Sí, doctor, un problema muy serio. Ayer descubrí que mi familia no me quiere a mí, quiere mi dinero». Le conté toda la historia, lo que había escuchado, los comentarios, los planes de declararme incompetente. El doctor Fernández me escuchó en absoluto silencio. «Don Eduardo», me dijo cuando terminé, «lamento profundamente lo que me cuenta, pero legalmente usted está en pleno uso de sus facultades y puede disponer de sus bienes como desee». «Perfecto, doctor. Entonces quiero excluirlos a todos de la herencia». «¿A todos? ¿A todos?» «A todos. Hijos, nietos, yernos, nueras. Que no reciban ni un centavo». «¿Y qué desea hacer con el patrimonio?» «Quiero donarlo todo, todo a obras de caridad, fundaciones, comedores comunitarios, todo a gente que genuinamente lo necesite». El abogado me observó con admiración. «Es una decisión muy generosa, don Eduardo. ¿Pero está completamente seguro? Es una fortuna considerable». «Doctor, trabajé 57 años para construir este dinero. Durante todos esos años pensé que lo hacía para mi familia. Ahora descubrí que mi familia solo me ve como una fuente de ingresos. Prefiero que mi dinero ayude a personas que realmente lo necesitan». Ese mismo día firmé el Nuevo Testamento. Todo mi patrimonio, los 18 inmuebles, las acciones, la participación en los negocios, las cuentas bancarias, todo quedaba para organizaciones benéficas. Para mis hijos, nada. Para mis nietos, nada. Para mis yernos y nueras, nada. La farsa
Continúa durante las siguientes semanas. Mis hijos me llamaron repetidamente, preguntando sobre la donación que había mencionado en mi cumpleaños. Querían saber si había tomado alguna decisión, si había consultado con algún abogado. No se preocupen, les decía. Todavía no he hecho nada. Estoy reflexionando. Mentía. Ya había hecho todo, pero quería observar hasta dónde llegaba su actuación. Leonardo vino a visitarme una semana después, con una propuesta que confirmó todas mis sospechas. Papá, me dijo, he estado reflexionando sobre lo que dijiste acerca de la donación. Me parece que tienes razón. Hay que ayudar a la gente necesitada. ¿En serio, Leonardo? Sí, papá. De hecho, creo que nosotros, tus hijos, podríamos administrar esa donación, formar una fundación familiar, gestionar los fondos, asegurarnos de que el dinero llegue realmente a quien lo necesita.